Hola, buen día. Mi nombre es Judith Martínez. Yo estudio Ingeniería en Automatización en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y este video tutorial es una actividad que realizo por parte del servicio social Somos Ingenio UAC. El objetivo de este video tutorial consiste en explicarles la ley de Ohm y resolver ejercicios de resistencia equivalente. Para hacer fluir una corriente por un material conductor, se necesita una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial es siempre proporcional a la intensidad de la corriente. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. Un elemento de un circuito eléctrico con resistencia recibe el nombre de una resistencia. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la corriente que se representa con I se mide en amperes, que se indica con la letra A. El voltaje que se representa con V se mide en volts y se indica con la letra V. La resistencia que se representa con R se mide en ohms y se indica con la letra griega omega. Con la ecuación voltaje igual a la corriente por resistencia se pueden encontrar los valores tanto de la corriente o la resistencia despejando en la ecuación. Una manera muy fácil de hacer el despeje de estas variables es con el siguiente triángulo. Al seleccionar la corriente, queda el voltaje sobre resistencia. Al seleccionar la resistencia, queda el voltaje sobre la corriente. Y al seleccionar voltaje, queda corriente por resistencia. Ejemplo. Si tenemos una batería de 9 volts y queremos el tamaño de la resistencia para limitar la corriente 10 mA, 10 mA es igual a 0.01 amperes. Tenemos que la resistencia es voltaje sobre corriente. Sustituimos 9 volts en el voltaje y 0.01 amperes en la corriente, por lo que la resistencia que necesitamos es de 900 ohms. A continuación, vamos a calcular la resistencia equivalente de un circuito. La resistencia equivalente es la resistencia total del circuito cuando tiene varias resistencias asociadas. Hay dos formas diferentes de calcular la resistencia equivalente. Esto depende de si las resistencias están asociadas en serie o si están asociadas en paralelo. Cuando están asociadas en serie, como en el inciso A de la figura, cada resistencia está una detrás de la otra, es decir, la terminal de salida de una resistencia se conecta a la terminal de entrada de la otra resistencia. Ahora, si hay n cantidad de resistencias asociadas en serie, entonces la resistencia equivalente del circuito es la suma de las n resistencias, es decir, en un circuito en serie la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 hasta la cantidad total de resistencias que se tenga. En el inciso B de la figura se representa la suma de todas las resistencias en serie en una sola resistencia equivalente. Ejemplo. En este circuito eléctrico tenemos 4 resistencias asociadas en serie. R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 7 ohms, R3 igual a 5 ohms y R4 igual a 1 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito es la suma del valor de las 4 resistencias. La fórmula nos quedaría de la siguiente forma. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4. Sustituyendo, la resistencia equivalente nos queda igual a 2 ohms más 7 ohms más 5 ohms más 1 ohm. Por lo que la resistencia equivalente va a ser igual a 15 ohms y ahí se puede ver el circuito de la resistencia equivalente. Ahora voy a explicar la resistencia equivalente en paralelo. Si las resistencias se encuentran conectadas en paralelo, como en el inciso A de la figura, o sea que sus terminales están conectadas a los mismos nodos, el cálculo de la resistencia equivalente cambia, ya que ahora las resistencias no se suman directamente, sino que ahora se suman los recíprocos de cada resistencia. Lo que quiere decir es que si tenemos n resistencias asociadas en paralelo,
En este caso, todas las resistencias están asociadas por sus dos extremos. R1 conectada por sus dos extremos a R2, conectada por sus dos extremos a R3 y así hasta Rn, por lo que el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia, o como se muestra en la fórmula, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y así se va sumando hasta 1 entre la resistencia n. Si se hace el despeje de la resistencia equivalente, la fórmula queda de la siguiente forma. La resistencia equivalente es igual a 1 entre la suma de los recíprocos del valor de cada resistencia. En el inciso B de la figura se representa la suma de todas las resistencias en paralelo en una sola resistencia equivalente. Ejemplo. En este circuito eléctrico tenemos 4 resistencias asociadas en paralelo. Tienen el mismo valor que en el ejercicio anterior. R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 7 ohms, R3 igual a 5 ohms y R4 igual a 1 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a 1 entre la suma del valor recíproco de las 4 resistencias. Entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula? La resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Sustituyendo los valores de cada resistencia, la resistencia equivalente va a quedar igual a 1 entre la suma de 1 entre 2 ohms más 1 entre 7 ohms más 1 entre 5 ohms más 1 entre 1 ohm, por lo que la resistencia equivalente total va a ser igual a 0.543 ohms. Ahora, ¿qué pasa si el circuito eléctrico tiene resistencias en serie y en paralelo? No se preocupen, se aplican las mismas fórmulas de un circuito con resistencias en serie y un circuito con resistencias en paralelo. En este ejemplo, tenemos un circuito eléctrico con varias resistencias de distintos valores. Lo que vamos a hacer es reducir el circuito, pero poco a poco, empezando desde la derecha. Las resistencias de 20 y 4 ohms están en serie, por lo que solo se suman y la nueva resistencia queda de 24 ohms, una suma súper fácil. Y si se dan cuenta, esta resistencia nueva de 24 ohms quedó en paralelo con la resistencia de 50 ohms. Para calcular la resistencia nueva es de la siguiente forma. R va a ser igual a 1 entre la suma de 1 entre 50 ohms más 1 entre 24 ohms, lo que da igual a 16.22 ohms. Se ve claramente que la resistencia de 16.22 está en serie con la resistencia de 40 ohms, así que solo se suman estas dos resistencias, obteniendo una de 56.22 ohms. Esta resistencia obtenida está en paralelo con ambas resistencias de 10 ohms. Sigue siendo un cálculo fácil porque solo aplicamos la fórmula y queda de la siguiente forma. R va a ser igual a 1 entre la suma de 1 entre 10 ohms más 1 entre 10 ohms más 1 entre 56.22 ohms. Queda como resultado 4.55 ohms. Como último paso, solo queda sumar la resistencia obtenida de 4.55 ohms con la resistencia de 20. ¿Por qué? Porque están en serie. Este es un paso ya muy fácil porque solo se suman, por lo que al final la resistencia equivalente va a ser igual a 24.55 ohms. Conclusión. La ley de Ohm es una ley de lo más importante en electrónica. Y calcular las resistencias equivalentes en circuitos eléctricos es una herramienta básica para poder aprender técnicas útiles para el análisis de circuitos eléctricos.